Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Un grupo de ciudadanos, 16 ciudadanos, han denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a las autoridades del Perú implicadas en los hechos conducentes a la muerte de 49 peruanos. Así se lee en una declaración que estos ciudadanos peruanos han enviado a todos los medios de comunicación. Uno de los firmantes es el ex embajador Harold Forsyth, quien está en la línea con nosotros. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido a Perú 21. Mucho gusto, Oscar, encantado. Saludos. Embajador, ¿por qué es que ustedes deciden denunciar al Perú ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Bueno, esto en realidad es una iniciativa que varios de nosotros manejábamos desde hace varias semanas, o inclusive varios meses. Y hace unos 2 meses esto se empezó a anunciar públicamente. Y la razón es una razón muy simple. No es solamente una preocupación nuestra, es una preocupación del mundo entero. Preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los Estados Unidos, del Canadá, de la Unión Europea, de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, de Human Rights Watch, de Amnesty International, que tienen un significado mundial inmensamente mayor al que podemos tener nosotros. Entonces, y que en el Perú lamentablemente no se comenta como debiera. El informe de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre los derechos humanos en el Perú, que es un informe de un contenido muy concreto. Entonces, básicamente esto tiene relación con los hechos ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, en la medida en que, por más de que hay claramente una buena intención de algunos integrantes, inclusive de la Fiscalía de la Nación, hasta ahora no vemos ningún resultado. Y naturalmente no es posible que después de ocurridos estos hechos, el tema no esté debidamente encauzado judicialmente como debiera, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual desde hace algún tiempo veníamos pensando en dar este paso y finalmente es algo que se ha hecho, Claro, ¿no? embajador, En los últimos días. precisamente usted menciona el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en este informe, embajador, yo me acuerdo porque le llegó a todos los medios en Perú y no solo hablaba de denuncias de ejecuciones extrajudiciales, sino hablaba de la continuidad de la corrupción también y hablaba de casos que venían de Odebrecht, casos en donde estaba involucrado el expresidente Pedro Castillo. Entonces, vamos, si tenemos en cuenta ese informe, esa denuncia no debió abarcar un poco más allá de otros hechos, como por ejemplo casos en donde, o denuncias en donde hubo muertes también durante protestas en el gobierno del presidente Pedro Castillo, del golpista Pedro Castillo. Bueno, en realidad podría abarcar muchas cosas y de hecho que en el documento que se ha presentado, que es un documento jurídico que naturalmente tiene carácter reservado, hay muchos elementos, ¿no? Pero las denuncias, pues, de tipo penal tienen un contenido concreto, tienen relación directa con los derechos humanos, ¿no? Y se ha actuado en ese sentido, ¿no? Básicamente. Hay una historia de violaciones de los derechos humanos en el Perú muy antigua. Tampoco en esta información que se ha enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se podría abarcar todo. Lo concreto es esto, básicamente, es lo que a un grupo de peruanos, a una inmensa cantidad de peruanos, simplemente nos preocupa, como tiene que ser, como es justo, ¿no? Claro, y ¿no sería también importante, embajador, abrir la denuncia no solo a las autoridades peruanas, sino también los grupos paralelos, ajenos a la ley, organizaciones criminales que todos sabemos que actuaron durante las protestas, radicalizando los justos reclamos de algunos grupos y los justos reclamos en algunas regiones del país? Bueno, podría ser todo eso muy interesante, pero los organismos internacionales no están para eso y las cortes internacionales tampoco.
son los estados los que forman parte y que son naturalmente pasibles de cualquier investigación, como también tienen la facultad ellos de formular las denuncias que crean convenientes. El Perú es miembro de la Corte Penal Internacional Ujú. desde el año 2001 y en el año 2002 empezó a funcionar formalmente como Estado parte. Claro. No, le menciono esto porque todos vimos que hubo una radicalización de las protestas, ¿no? Todos vimos que, por ejemplo, este caso de esta señora Cusi, que era afín a Sendero Luminoso, que ahora está con prisión preventiva y en un proceso de investigación, ella era la que asusaba precisamente a las marchas, asusó a que la gente vaya al aeropuerto de Ayacucho. Y en esta denuncia no se ve que, o sea, muy bien, que investiguen a las autoridades, pero hubo otro lado, hubo otro bando que sí radicalizó y se enfrentó Huaraca limpia, piedrazo limpio a precisamente las personas llamadas a controlar la turba. El, la, la denuncia no es pública, no se conoce. Hay muchas cosas en ese contenido. Lo único que se conoce es una declaración que usted tiene a la vista donde se da a la opinión pública la información de lo que se ha procedido a hacer. Pueden haber habido muchas cosas, pero aquí la responsabilidad siempre en materia de derechos humanos es una responsabilidad de los estados. Para eso se inventó el concepto de los derechos humanos en tiempos de la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano frente a los estados. Y esto es algo que a veces no se procesa bien en el Perú. Entonces veremos cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decide procesar estos hechos más adelante. Esta fiscalía tiene una carga procesal bien complicada, entonces hay cosas que inclusive pueden tener hasta una importancia mucho mayor Claro. dentro del terrible hecho de que hubo compatriotas muertos aquí en nuestro país en diciembre del 2022 y enero de 2023, pero la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también está investigando al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. El gobierno de Sudáfrica ha presentado una denuncia al gobierno israelí del primer ministro Netanyahu. Entonces, tampoco es que debemos esperar una respuesta rápida y ya se ha iniciado un hecho que a criterio nuestro debió darse hace algún tiempo, pero resulta que fue difícil para nosotros acometer el trabajo de absolver con exactitud los requerimientos Claro. jurídicos de una fiscalía que naturalmente, ¿no? Porque trata con temas que tienen que ver con la vida humana, pero veremos en los próximos meses cómo la fiscalía resuelve Claro, en la y declaración, bueno, de eso se trata. embajador, en la declaración hablan que se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles serían para ustedes, los firmantes, estas últimas consecuencias a las que tendría que llegar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Ya, las últimas consecuencias, eso tiene que saberlo más la propia fiscalía, que es la especializada. Nosotros, al hablar de las últimas consecuencias, lo que queremos decir es que el proceso avance lo más que se pueda dentro de lo que es factible. O sea, que en un momento dado se aperture una investigación y que se aperture una causa. Luego, naturalmente, puede procederse a una acusación y la Corte Penal Internacional está habilitada para dictar las medidas cautelares que estime convenientes, ¿no? Entonces, es difícil precisar que lo importante es que haya un proceso que permita dilucidar exactamente qué es lo que ocurrió. Y Claro, si hay responsabilidades, eh, señalarlas e indicarlas. Obviamente que a nosotros nos duele que este tema esté tan presente y tan palpitante en el Perú, pero no somos pues nosotros, es el mundo entero, como usted mismo lo ha dicho, es el claro. mundo entero el que tiene una preocupación constante por el tema de los derechos humanos en el Perú. Y hoy, ahora, en agosto del año 2024, ningún país puede darse el lujo de convivir en el escenario del poder mundial
con este tipo de situaciones pendientes, ¿no? Ah, no, sí, claro que sí, ahí coincidimos todos en el tema de los derechos humanos, pero es que los derechos humanos de unos no pueden ser más importantes que los derechos humanos de otros, en mi opinión. Por ejemplo, cuando en Puno mataron a este policía, primero lo apedrearon y luego lo quemaron junto a su patrullero, ahí nadie, hasta ahora, hasta donde yo sé, ningún grupo de juristas, intelectuales, ciudadanos peruanos han enviado alguna denuncia a la Corte Internacional de la Haya para que, a la Corte Penal Internacional, perdón, para que se investigue, ¿no? Ese Entonces, tipo de temas no pueden, no tienen que ver con son temas gravísimos y existe una legislación nacional muy estricta, naturalmente, ¿no? Existe un código penal, existe un código de procedimientos penales y existe un poder judicial. Pero ese tipo de hechos no son parte del derecho internacional, no son denunciables en el derecho internacional. Esto, como le digo, Oscar, tiene que comprenderse de manera cabal. Por supuesto que los derechos de unos no pueden ser superiores a los derechos de otros, claro, eso sin duda alguna, pero el concepto derechos humanos se limita exclusivamente a violaciones de derechos humanos cometidas por los estados. En otras palabras, si en la calle un grupo de maleantes se enfrenta a otro grupo de maleantes y hay muertos y heridos, eso no es pasible de ser considerado en el derecho internacional. No se puede denunciar en ninguna parte porque no es el Estado el responsable. El Estado es responsable de sus propias fuerzas regulares claro. y de las decisiones políticas que el Estado toma. Eso es lo que tiene que ver exclusivamente con el concepto de derechos humanos que se inventó en la Revolución Francesa y que se ratificó en 1945 con la Carta Fundacional de las Claro. Naciones Unidas en San Francisco, ¿no? Entonces, Y que embajador, nosotros, para entender un poco su sí, explicación, dentro de su explicación sí valdría la denuncia, por ejemplo, al gobierno de Pedro Castillo por las muertes de 5 personas en abril de 2022 durante el paro agrario, por ejemplo. podría caber, sí, ¿Y por podría qué no se caber, ha hecho? seguramente. Esa es No, la no pregunta sé, no también. sé, sí, claro, seguramente que sí. Personalmente le digo, no, no tengo mayor información sobre ese tema, No, desgraciado, ese caso estuvo en todos los ni sobre, medios. Durante el gobierno de Castillo estuvo en todos seguramente, los medios. La familia reclamaba también el seguramente. abuso de Bueno, las fuerzas del habría orden. que ver entonces, habría que ver si la fiscalía que lo investigaba a Pedro Castillo, claramente, y lo acusaba, y en este momento está detenido, habría que ver si ese tipo de responsabilidades son parte del derecho interno de lo que sucedió. Supongo que la fiscalía lo ha acusado por eso, o en la acusación que están haciendo implicarán este hecho, ¿no? Las acciones internacionales se dan cuando se estima necesario. Primero, cuando se agota la legislación nacional, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, si se estima que la legislación nacional no está funcionando, en ese momento entonces actúan las cortes Claro. internacionales, para eso existen. Pero acá entiendo que sí está funcionando. En el caso de Castillo, Castillo está preso, está detenido, y cabe suponer que la fiscalía va a incluir los temas que usted señala. Claro, la Fiscalía peruana sí está, incluso hay una denuncia constitucional por homicidio contra la presidenta Dina Boluarte, sus ministros de turno, etcétera, precisamente en el caso de las protestas. Entonces, no es que la legislación nacional no esté actuando. Si bien se archivó por lesa humanidad, pero sí hay una denuncia constitucional por homicidio. Entonces, como que también deja mal su denuncia en la Fiscalía de la Corte a las autoridades peruanas que sí vienen investigando. No, no, en ningún momento se niega, y en la acusación se señala claramente el, el interés y la vocación de muchos de avanzar en ese sentido, inclusive en la Fiscalía de la Nación, ¿ya? Pero el tema no es suficiente. Ha pasado mucho tiempo y no hay absolutamente nadie encausado. Se trata de 49 muertos y de al menos 344 heridos. Eso es todo. Entonces, si deja mal o deja bien a las autoridades peruanas, es problema de las autoridades peruanas.
que se encuentra en esta situación Claro. de ejercicio del poder. Pero evidentemente en cualquier sociedad, si ocurre una cosa así, 49 muertos para empezar, estamos en un problema grave de derechos humanos si es que el Estado ha estado de por medio. Entonces eso se dilucida, ¿no? Claro, En el caso específico del año, usted era muy jovencito, bueno, yo también era joven, pero lo recuerdo. seguro, Usted de repente no había nacido. En el año 82 probablemente. hubo la masacre de Uchuracay. Ajá. Y el presidente Belaúnde, él tomó cartas en el asunto y él abrió una investigación desde las alturas del poder siendo presidente. Lo nombró inclusive a Mario Vargas Llosa Sí. para presidir la investigación de lo que es esta matanza, porque entonces, porque cosas desgraciadas pueden suceder. Por Ah, no, sí, supuesto que claro. sí, y puede haber siempre gente vinculada a organizaciones digamos, policiales, militares, que actúe locamente, muy bien, pero entonces inmediatamente el Estado al más alto nivel tiene que señalizar una respuesta. Y eso es lo que no ha ocurrido, No, no ha sí, ocurrido, sí, claro. especialmente no ha ocurrido en la medida en que no vemos ningún resultado. No, Pero en todo caso, yo aquí lo que le la decía, Corte. embajador, era poniéndome también, caramba, en los zapatos del fiscal Villena, que también está haciendo su trabajo, haciendo denuncias constitucionales y que ante la Corte lo expongan como que la fiscalía, la legislación peruana no está haciendo nada o no está tomando cartas en el asunto en este caso. Deja mal también al fiscal, que no tiene Las la culpa, cartas en ¿no? el asunto, De que ya, quieran. el fiscal y los fiscales que se han encargado de esto, no voy a entrar en un tema político en esta presentación, naturalmente, muchos hacen, y ya lo dije además, muy buen trabajo, ese no es el punto, pero es un Al trabajo que exterior no lo es, dejan mal, es como si no un, estuviese haciendo nada y tenemos que ser los ciudadanos quienes denunciemos a las autoridades, al gobierno, porque acá en el país hay impunidad. Prácticamente es eso. como ocurre en todo el planeta cuando ocurren cosas así, Pero sí, cuando sí pasan se dos está años y no haciendo vemos algo. una solución. ¿Perdón? Sí se está haciendo algo. Ministerio Público, no Se sé si está usted haciendo tiene, algo, pero no no sé si hay, usted tiene el pero documento de tenemos, la denuncia constitucional por homicidio, que es fuerte, es fortísimo lo que dice con respecto a la responsabilidad de los ministros de turno. pero sin duda alguna, pero sí, pero usted no ha visto, porque naturalmente eso no se puede hacer público, el texto de la denuncia. No, es que en su Pero declaración lo que hablan le, estrictamente de denuncias a las autoridades del Perú. Bueno, ya. Usted a dice las que autoridades, ahí por en el supuesto, a transcurso las se puede autoridades, abrir a pero los el otros actores. detalle, ya, Oscar, el detalle específico no se puede incluir, no está, no aparece en la declaración. La declaración que usted tiene es solamente una página. La denuncia es un documento de muchas páginas. Y naturalmente debo decirle que muchas personas, yo entre ellos, entre los que hemos firmado esto, sí valoramos muchísimo el trabajo de la Fiscalía y de Claro, muchos fiscales en particular, pero por claro que supuesto que sí. sí. Y eso también está claramente puesto en el mismo documento Claro que que sí. ya está en poder de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eso no se discute. Claro que sí. Bien, embajador. Entonces vamos a ver, vamos a esperar con calma, porque claro, como usted mismo decía, esto puede demorar, puede ser de larga data, puede ser rápido. No sabemos Mm, cuándo mm. va a haber una primera respuesta por parte de la fiscalía. La carga procesal toma tiempo, ¿no? Pero ya en Sí, todo claro. caso, Adrián Sen dijo en la propia comisión en una reunión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que las personas que estaban allí declarando como víctimas eran las culpables de los mismos hechos, ¿no? Entonces, ya de alguna manera el propio primer ministro del gobierno Pero ha eso, adelantado una respuesta específica sobre esa los es una hechos, porque eso lo declaración, dijo esa es él una y es declaración un tema de política, pues, dominio ¿no? público, ¿no? Pero eso es una declaración política. Entonces, Ah, vamos a los claro, hechos que por están supuesto que es una haciendo las declaración política. autoridades, la Ministerio Claro Público, que por es una ejemplo, ¿no? declaración política del primer ministro, del jefe del gobierno. Por supuesto que es una declaración política. Por eso, pero es que el primer Entonces, ministro, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba, señor Forsyth? El primer ministro tiene que salir a defender a la no. presidenta, eso. Bueno, Ah, personalmente conozco el mundo muy bien y nunca en mi vida he visto una cosa así. O sea que no me puede decir que esperaba porque podría esperar cualquier cosa menos eso.
Que No acuse está el premier, que acuse a la misma presidenta, no creo. Usted ha sido embajador durante el gobierno No, de Pedro pero Castillo, entonces no, todos los ministros van eso de no la viene mano con su no, gobernante. señor Quispe, eso no viene al caso. Nadie No, dice que pero va a no, es un denunciar a ejemplo la para propia decir que todos los presidenta. ministros Pero, defienden a su pero, presidenta, ¿o no? pero una cosa es defender a su gobierno y otra cosa es entrar en discusión con la gente que está acusando allá, porque para eso no es una reunión de la CIDH, ni mucho menos acusar a esas mujeres que están allí y ante el mundo entero quedar como quedó, porque eso lo hemos visto, usted lo ha visto Sí, también, cuál claro, fue la nosotros reacción del vemos, mundo. nosotros vamos Eso siguiendo este caso, sencillamente no sucede en relaciones internacionales. nosotros vamos Y siguiendo este caso mucho. esta es una de las razones por las cuales, Oscar, hay un informe tan categórico, no lo digo yo porque no tendría mayor significado, tampoco tengo los elementos de juicio, pero el informe del Departamento de Estados Unidos en materia de derechos humanos es muy categórico. Claro, y habla también de cosas durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y hablará y cosas, Cómo se y quiso tumbar seguramente cosas las instituciones del históricas de muchos Estado y gobiernos, pero todo. no, el informe se concreta fundamentalmente a los hechos recientes, ¿no? Bueno, pues. Embajador, muchísimas gracias. Y en cuanto a Castillo, Castillo está preso y el fiscal tendrá todas las facilidades para formular las acusaciones que correspondan ante el Poder Judicial, Claro, porque también es incluyendo seguramente lo que usted señala. en parte también sería culpable de estos hechos de enero y diciembre, ¿no? De diciembre y enero. Eso lo determinará la acusación, pues si Porque en fue su parte es gente, culpable fue o la no, gente de pero Perú Libre, fue la gente del bloque magisterial, fue la gente de en Sendero el caso de él, Luminoso, si fueron hay los un mineros ilegales, todos, seguramente, pero todos. en el caso de él hay un detenido, que es él. Eso es lo importante. Entonces hay una acción concreta y supongo que vendrá una acusación, ¿no? Entonces, a Y en ver, esa ya para terminar, ¿usted quiere detenida a Dina Boluarte? no, yo no soy nadie. Yo No, no soy pero juez. ¿qué es lo que No soy siente, qué es lo que fiscal. quiere con esto? Porque No, usted y yo dice, soy en el caso además de Castillo hay uno un de los detenido, firmantes. que es Castillo. En este caso, Claro, y en este él caso está usted quiere detenido, detenida a sí, Dina sí, Boluarte como para efectivamente. estar ahí parejitos. No me corresponde hacer ese tipo de comentarios. No soy juez, tampoco soy Ya, fiscal. vale. Soy simplemente un ciudadano como muchos, como usted también, Sí, claro, por eso yo le estoy exponiendo también lo que pienso. profundamente preocupado por los derechos humanos. Ese es Pero el punto. Este yo no es un también, tema le político. juro, La preocupación es real yo y también, los derechos humanos, usted también, se limita fundamentalmente, Oscar, a violaciones que cometen los estados. Eso es lo que hay que tener en cuenta. los derechos Eso humanos, es lo único. El tam- concepto se inventó para eso. ok. Y eso es lo que en el Perú no se capta muy Pero bien. desde este lado yo le digo que los derechos de unos no valen más que los derechos de otros. Y en un estado en donde hay muchos actores que participaron alrededor de estos lamentables hechos, porque de eso creo que coincidimos, fueron lamentables, hubo gente que se radicalizó a partir de asusadores que, gracias a Dios, están presos, como esta señora Cusi, de Sendero Luminoso. Por otro lado, ya la Fiscalía ha establecido responsabilidades, ministros, exministros, generales, coroneles, etc. Vamos a ver en qué termina, ¿no, embajador? Vamos a ver en qué pasa. Vamos todos juntos. Claro que Y sí. yo le agradezco Le mucho agradezco a usted. la posibilidad de haber transmitido estos conceptos. No, siempre es importante conversar, embajador. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, fue el embajador Harold Forsyth, ya usted lo escuchó y por supuesto en la edición impresa de este 21 de agosto, más detalles, porque un grupo de ciudadanos denunció a Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los hechos de diciembre y enero después de que Pedro Castillo dio su golpe de Estado, un golpe tonto, ¿no? Pero golpe, fin y al cabo. Mi nombre es Oscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. ¿Y usted qué cree? ¿Esta denuncia contra Dina Boluarte prosperará? Déjenos sus comentarios aquí abajito. Nos vemos.